Muy bien. Bueno, hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo encuentro en el canal Salvemos a los Niños. Eh, Salvemos a los niños, de cuántas cosas más los tenemos que salvar. Hoy tenemos una charla con Yamila. Yamila Cafa es una mamá que está pidiendo por su hija. Ahora nos va a contar de qué se trata, pero tiene que ver con lo que denominamos los secuestros institucionales. Muy bienvenida, Yamila. Hola, hola a todos. Bueno, como dijiste, mi nombre es Yamila Cafa, soy argentina, vivo en Buenos Aires, tengo 41 años y tengo dos hijas. Una de ellas, mi hija mayor, M. Las familias tienen prohibido mostrar fotos de sus propios hijos y nombrarlos, supuestamente para protegerlos. No sabemos de qué los quieren proteger, pero bueno, no se los puede nombrar increíblemente. Así que nos vamos a referir a su hija por su inicial, M. M. Bien, mi hija M nació en el 2015. Bueno, yo había tenido una relación del cual el padre no quiso, digamos, afrontar la paternidad, así que seguí yo adelante sola con mi hija M. Bueno, nació en el 2015, yo necesité empezar a trabajar para mantener el hogar y a mi niña, y me ofrecieron la opción, una persona conocida, de llevar a mi hija a centros de primera infancia, ya que en ese entonces a mí no llegaba, digamos, económicamente a poder afrontar un jardín público, la cantidad de horas que yo necesitaba que ella vaya para yo poder trabajar, así que me ofrecieron la opción de un centro de primera infancia. Que los centros de primera infancia se llama CPI. Sí, exacto. Los centros de primera infancia acá en Buenos Aires, Argentina, son ONGs que creó el que era en ese entonces, que estaba a cargo de la capital federal en ese entonces, Horacio Rodríguez Larreta, para abastecer la falta de cupos en los jardines del Estado. Entonces, como los jardines del Estado estaban desbordados de pedidos, de vacante y todo, se creó estas ONGs para cubrir eso. Cualquier persona que quiera poner una ONG con un nombre ficticio que funcione como Centro de Primera Infancia o CPI, lo puede hacer en el Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Okay. No pertenece al Ministerio de Educación, pertenece al Ministerio de Desarrollo y Hábitat. Fue creado durante el gobierno de Larreta. Por supuesto, no son maestras las que atienden ahí. El personal directivo, las seños de la sala, no son maestras jardineras, ni personal que se haya preparado para, digamos, afrontar lo que es tener a los chicos, educar a los nenes, digamos, tenerlos entretenidos jugando. Pero es increíble que las personas que forman parte de estos centros no sean personas capacitadas, no sean docentes, no sean psicólogos, no tengan una capacitación profesional. Esto es una locura. Son ONGs que están, digamos, para eso, para lo que es una ONG. Bueno, yo necesito empezar a trabajar, la anoto ahí y empiezo a ir a uno de estos centros de primera infancia cerca de mi casa. Ahí iba 8 horas, la dejaba a las 8, la retiraba a las 16 y yo en ese interín trabajaba. Un día cuando la voy a retirar, mi hija M, súper alegre, siempre salía con una sonrisa, saltando, me contaba lo que había hecho durante el día. Bueno, ese día yo la noto rara. La noto muy decaída, muy seria, estaba como atemorizada, estaba como que la noté rara. En el camino a casa no me quiso contar, yo esperé. Llegamos a casa, le saco el pintorcito, la mochila, todo, y no me quería contar, me decía, no, mami, no. Bueno, de a poco, durante la tarde, jugando, preparando la leche, bordando sus cositas, me fue contando de a poco lo que había pasado. ¿Tenía en ese momento cuántos años? Y esto fue en el 2018, yo tenía 3. Ok. Hablaba, pero ella hablaba y se le entendía lo que era. Claro, o sea, a eso me refiero. Ella podía relatar una situación. Claro. Podía relatar una situación. Bueno, entonces me empieza a contar y yo la empiezo a grabar de que una de las dos seños, bueno, la nombro, la seño Ana. Sí, por supuesto, eran personas que estaban a cargo del cuidado de tu hija y se supone que son personas públicas, ¿no?
Bueno, entonces esta señora me cuenta mi hija M que la había retado. Entonces me muestra la muñeca, me señala la muñeca y me dice que le había agarrado la muñeca fuerte y que le pegó. Le digo, bueno, entonces contando los hechos, yo le pregunto, ¿pero qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en la salita? Entonces me empieza a contar que ella estaba con otro nene peleándose por un autito, o sea, que deben haber querido jugar los dos al mismo tiempo con el autito. Se ve que M se lo sacó o el nene se lo sacó. Entonces la señora la retó, la agarró de la muñeca y la llevó a la sala de bebés. Me relata mi hija M que la había llevado a la sala de bebés. Bueno, yo esa semana no la mando, me relata todo esto del maltrato en el CPI, de que la había retado, que la había pegado porque se peleó con otro nene por un juguete. Yo no la llevo más esa semana. Justo esa semana me escribe una mamá de esa sala, porque ya habíamos hecho el chat de mamis para ver el tema de la remera, del busito, cuando terminasen las clases. Me escribe una mamá por privado. Entonces la mamá de este nene ese me dice, Yami, ¿te puedo hacer una pregunta? Le digo, sí, claro. ¿Qué pasa? Me dice, Yami, ¿a vos te nombró tu hija M que alguna de las seños peguen? Porque a mí mi hijo ese me dijo que una de las seños le pegó, pero no me dijo cuál de las dos. Después yo le digo, sí, M me dijo cuál fue la seña que le pegó. Yo no la voy a mandar más, se voy a pedir una reunión con la directora. Tendríamos que hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal como corresponde y no mandarla más. Bueno, perfecto. Esta mamá desapareció, no la vi más, no me habló más. Se volvió a su provincia, que me dijo que se iba a volver a su provincia. Dio de baja ese número porque me desapareció del WhatsApp. Esa mamá desapareció. Se ve que alguien la asesoró y le dijo desaparecer. Claro. Yo esa semana no la mando a M al jardín, al CPI. Porque no es un jardín, es un primera infancia. Pido una reunión con la directora. Me concede la reunión la directora, Laura Alejandra Cepeda. Entonces yo voy con ella, adentro del CPI tenemos la reunión. No fue en ningún lugar secreto o ajeno o a solas, nada. Fue adentro del CPI. Entraban y salían los chicos, estaba la portera, estaba la cocinera, estaban todos que iban y venían. Bueno, entonces yo voy y hablo con la directora, le comento la situación, le digo, mirá, pasó esto y esto y esto, M me relata esto y esto. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? Y me responde la señora directora, Laura Alejandra Cepeda, que ella era directora de 2 centros de primera infancia, que no podía estar en todo. Y que los niños conflictivos como M los dejaban solos en un aula, que le decían aula de bebés, porque era un aula que había sido de nenes de 2 años y que ya no la usaban más, que había quedado sola esa aula, entonces le decían, la bautizaron como sala de bebés. Entonces los dejan a los chicos solos ahí hasta que se calmen, y cuando se calmaban, volvían al aula. Qué lindo, mirá vos. Qué buen trato, ¿no? Con los chicos que se tienen que calmar. Sí, una paciencia, se ve que un amor y una paciencia terrible tenían con las criaturas. Una vocación. Sí, una vocación que no tenían porque no habían estudiado tampoco, no eran maestras de jardín. No, evidentemente es un negocio, digamos, si es Pero es difícil que nazca la vocación cuando no estudiaste, si no te preparaste, es difícil que sepas cómo afrontar una situación claro. así. Entonces yo le digo, definime lo que es un niño conflictivo de 3 años, porque todos los nenes se pelean por un juguete, todos los nenes hacen algún berrinche o quieren algo, hasta que se les pasa, es la edad, a mí me ha pasado. Bueno, ella me dijo que ellos se manejaban así, que ella no podía estar en todo, que era directora de dos centros de primera infancia, que estaba 2 días en ese TPI y los otros 3 días en el otro, y que ellos se manejaban así. Yo no la mando más, obviamente no la mando más a ese centro de primera infancia, a mi hija M. Como corresponde, ¿no? Hagamos la aclaración que si nosotros detectamos que alguno de nuestros hijos está en un ambiente en donde no está controlado la situación, donde un adulto, de acuerdo al relato de los chicos, un adulto maltrata a alguno de los niños y no hay forma de que la cabeza de ese lugar tome alguna acción correspondiente a esto, lo que corresponde es que nosotros saquemos a nuestros hijos de ese lugar porque evidentemente no es un lugar seguro para ellos, ¿no? Los están vulnerando y son un negocio para ellas porque evidentemente no les interesaban los chicos. Claro. Bueno, yo no la mando más, la paso a un jardín público, a un jardín del Estado, del Ministerio de Educación. ¿Qué pasa? Tengo la mala idea, en ese momento, de hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal. Ahí firmé mi sentencia de muerte.
Yo voy al Ministerio Público Fiscal, denuncio este hecho con los chats de esta otra mamá que me había comentado lo mismo, o sea, éramos dos mamás diciendo que había una maestra, entre comillas porque no es maestra, pero una maestra maltratando a los niños, más mi hija relatándolo. Bueno, voy al Ministerio Público Fiscal, hago la denuncia, queda ahí, me llaman un tiempo después para volver a llevar todas las pruebas, vuelvo a llevar las pruebas, los videos de mi hija y este chat con esta mamá, y quedó nada. Me terminaron respondiendo que no era firme el relato de la nena porque podría haber sido inducida, que repetía lo que yo le preguntaba. Bueno, quedó todo como nada. Para ellos, en ese caso, ¿viste? ¿Cómo investigaron ellos? ¿No investigaron nada? No investigaron nada. Bueno, esto fue en el 2018. Más o menos junio, porque después vinieron las vacaciones de invierno y yo después ahí la pasé a un jardín del Estado. Entonces empieza a concurrir a un jardín del Estado. Pasa todo el 2018, yo, bueno, sigo mi vida, inicio una relación con otra persona, bueno. Al año siguiente, en julio más o menos del 2019, me llega una notificación a mi hogar. Yo vivo en un edificio de consorcio, o sea, en un edificio de departamentos. En ese entonces había un encargado, entonces el encargado del edificio me pasa la notificación por abajo de la puerta. Había pasado por mi hogar lo que sería servicio social en otros países, o lo que acá se les llama Defensoría Zonal, perteneciente al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí. Bueno, este organismo que se encarga de regular y controlar y defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En teoría, claro. Sí, en teoría. Pero en teoría ellos se presentan como un organismo. Claro, se presentan como un organismo que se encarga de defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la ley 26.061, que está acá en Argentina, bueno, etc. Perfecto, me llega esta notificación a mí, yo voy, me presento. Me atienden dos profesionales. Me atiende María Buschiazo, licenciada en Psicología, número de matrícula 46.793, una empleada pública, digamos, una empleada del Estado porque trabaja para el Consejo de Niños. Sí. Y María Buschiazo, y la otra persona que me atiende es Nadia Tamayo, licenciada en Trabajo Social, número de matrícula 3628. Me atienden estas dos personas y me dicen que ellas habían iniciado una investigación, que tenían ahí un expediente, tenían sobre una mesa, sobre un escritorio, unos cuantos expedientes. Me dijeron que habían iniciado una investigación sobre mí, que estaban queriendo recopilar datos, me empezaron a hacer algunas preguntas, que yo en ese momento, bueno, no me di cuenta, pero eran preguntas muy puntuales, de si yo trabajaba, dónde vivía, si tenía familiares, cómo se componía mi familia, dónde estaban mis familiares, si tenía marido, qué había pasado con el papá de M, dónde estaba el papá de M. Todas preguntas puntuales que a ellos les interesaba. Claro. Bueno, yo pido ver le respondo lo que me preguntan y pido ver el expediente, porque me habían dicho que tenían un expediente, que habían iniciado una investigación, entonces pido ver el expediente. Me responden que no me podían mostrar el expediente en ese momento porque ellos lo estaban armando y que no me podían mostrar en ese momento el expediente. ¿Tampoco te explican a título de qué habías sido citada? No, tampoco. Era eso, de que habían iniciado una investigación y que me habían citado para hacerme algunas preguntas. Entonces me preguntaron eso puntual. Yo me retiro de ahí y voy a lo que se llama acá en Argentina el Defensor del Pueblo, la Defensoría del Pueblo, porque en realidad Defensor del Pueblo, como hablábamos el otro día, no está designado desde hace creo que 20 años más o menos. O sea, está la Defensoría del Pueblo, que es como el órgano que funciona como defensor del pueblo, pero defensor oficial del pueblo no existe, no está designado y está vacante hace 20 años el puesto. Bueno, la Defensoría, me acerco a la Defensoría, entonces ahí planteo la situación de que me habían citado a estas personas de la Defensoría Zonal de mi comuna, lo que sería servicio social, claro, en otros países, y que me habían hecho una par de preguntas sobre mi hija mayor M. Bueno, supuestamente esta defensoría había mandado oficios preguntándole al Consejo de Niños de qué se trataba el expediente, que le informen. Vos en ese momento ya estabas embarazada de tu segunda hija.
Digo, aclaro esto Sí. porque vos decís mi hija mayor, pero ya en ese momento vos estabas embarazada de tu hija menor. Sí, esto pasó en el 2018, en junio. Hice la denuncia en el Ministerio Público Fiscal sobre el maltrato hacia M en este CPI, Centro de Primera Infancia. Yo en el 2018 conozco al padre de mi segunda hija. En marzo del 2019, al año siguiente, nos casamos y yo ya estaba embarazada. Y esta notificación de la Defensoría Zonal de mi comuna, lo que sería servicio social, acá en Argentina se le dice Consejo de Niños, me llegó en julio del 2019. O sea, yo embarazada de 4 o 5 meses de mi segunda hija. Sí. Bueno, me acerco, me hacen estas preguntas puntuales, me retiro del lugar. Yo como no entendía nada, no sabía un expediente de qué, por qué, para qué, o sea, carátula de qué, nada. Me hicieron preguntas que yo no entendía por qué me hacían esas preguntas. Me preguntaron sobre el papá de M, me preguntaron de qué trabajaba, me preguntaron dónde vivía, si era mío, mis familiares, dónde vivían y qué hacían. Bueno, y cuando me terminaron de hacer estas preguntas, me dijeron, bueno, era eso y que se iban a contactar. Yo voy a esta defensoría, como te dije. En teoría habían mandado escritos preguntando que los informen a ellos de qué se trataba este expediente, esta citación. Hay un sector en la defensoría que se llama de niñez y adolescencia. No sé si ahora cambió a niñez, adolescencia y género. Puede ser que lo hayan. Todo es posible, sí. Sí, me parece que le agregaron género. Debe bueno, esto fue en julio del 2019. Yo la sigo mandando a M al jardín público. Yo seguía sin saber nada de qué se trataba todo esto. La llevo a M un lunes 26 de agosto a la mañana al jardín, como la llevaba todos los días al jardín público. La dejo, se despide, le da un besito a la panza, entra corriendo, me saluda de lejos, me tira un besito. Ese mismo lunes, cuando la voy a retirar, me acerco, entro al jardín y me llama la seño, la maestra jardinera, la seño, y me dice, vení mamá, que tenemos que hablar con vos. Entonces me llevan a la dirección, con la directora y la vicedirectora, ¿no? Yo pensé que había pasado algo con algún juguete, se había peleado con algún juguete, y no se lo quería devolver al compañerito, alguna de las cosas que siempre pasan con los nenes. Entonces, cuando entro a la dirección, me dicen, vení, sentate. Me siento, y entonces la directora me dice que había ido al jardín personal policial y una trabajadora social de la comuna, o sea, una trabajadora social del servicio social, y se habían llevado a M, la habían retirado del jardín, la habían ido a agarrar al jardín, se la habían llevado. Sí. Entonces había ahí personal policial, una oficial de policía, Sí. muy jovencita, que se acerca a mí con unos papeles en la mano y me dice, bueno, tome señora, si quiere notificarse sobre su hija, firma acá y vaya al juzgado y notifíquese ahí. Yo agarro los papeles, ni los leí, porque imagínate que me empecé a bajar el sudor frío. No entendía nada. La directora se desligó diciéndome, no, vino personal policial y se la llevó, yo no pude hacer nada. Había personal policial ahí que me dijo, vaya al juzgado y notifíquese. Mi hija, yo no sabía dónde estaba. Bueno, agarré los papeles y me fui, me retiré. Fui al juzgado a notificarme. Para todo esto, la directora no me llamó, no me avisó, no me notificó que le estaban retirando a la nena del jardín. Ahí te va a hacer un parate. Yo no sé legalmente cuál es la responsabilidad de la directora de una escuela si vienen con la policía a retirar a un niño, pero lo que sí sé es que como directora de una escuela vos no podés permitir que esa criatura sea retirada de la escuela sin siquiera llamar por teléfono en ese mismo momento a la familia de esa criatura y decirle, mira, está pasando tal cosa en este momento. Mira, yo no me acuerdo quién, pero yo hace 5 años que estoy con esto y hablé con tanta gente, pero yo no me acuerdo quién, pero sí, me dijeron que la directora me tendría que haber llamado y me tendría que haber notificado, que de hecho la sacaron de ese lugar y la pasaron a otro jardín por ese motivo. Me fui en un medio de transporte hasta el juzgado
Sí. Y ahí en el juzgado me dijeron, no, señora, tiene que presentarse con un letrado, con un abogado. Claro. ¿Tiene abogados gratuitos o tiene un abogado privado? Pero tiene que ingresar con un abogado. Bueno, ese día que para Qué mí es loco, un día ¿no? mal, Te la sacan así de un lugar, se apropian. se apropian de una criatura, pero vos resulta que no podés ir a pedir explicaciones si no tenés un abogado de por medio. Qué loco, qué mala madre, ¿no? Que sos, que estás preocupada por tu hija. Yo creo que en alguna oportunidad te dije que los hijos no son nuestros hijos, son hijos del Estado. Nosotras parimos un hijo que el padre es el Estado, porque ellos deciden sobre nuestros hijos. A partir que nacemos y nos hacemos nuestro documento nacional de identidad, pasamos a ser parte del Estado. Somos propiedad del Estado. Así que bueno, yo fui hasta el juzgado, me dijeron esto, entonces tuve que ingresar al expediente con un abogado. No sé si soy despierta, pero medio despierta. Yo les pido el número del consciente, ¿no? Entendiendo que tenés tus derechos y que vos tenés que participar de un proceso tan bestial como este, tenés que participar del primero al último papel que se presente en todo este proceso. No, y además que yo quería entender, porque es como que no entendés y pasás a ser totalmente invisible, sos una bola sin manija que te tienen de acá para allá para cansarte. Bueno, yo pido el número de expediente, ingreso a ver el expediente. Claro, imagínate que con los términos legales no entendía nada. Yo leía control de legalidad, CMA, los apellidos los iniciales de mi hija, contra Cafa Yamila Cicera, que soy yo. ¿Viste? Cuando no entendés nada. Control de legalidad. Pero me pongo a revisar, encuentro una denuncia de la señora directora del Centro de Primera Infancia, Laura Alejandra Cepeda, de 2 centros de primera infancia de acá, de 2 centros de primera infancia de acá de Capital, que había hecho una denuncia en el Ministerio Público Fiscal sin pruebas ni testigos. Yo hice una denuncia con pruebas, el relato de mi hija, y testigos. Ella había hecho una denuncia sin pruebas y sin testigos, y además de eso, además de hacer la denuncia en el Ministerio Público Fiscal, se tomó la molestia de acercarse al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes para también denunciar este hecho de que yo había ido al jardín, al Centro de Primera Infancia, perdón. Relató en esta denuncia, no sé si se puede decir falsa o sin fundamento, de que yo había ido al Centro de Primera Infancia a patotearla, a decirle que con esa cara de BOLU era directora, y que la cuestione, bueno, todo esto sin pruebas ni testigos, y además hizo la denuncia en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, lo que generó que después Servicio Social interviniera con ese expediente que estaban armando, que me había dicho estas 2 personas del Servicio Social o de la Defensoría Zonal, María Buschiazo, la licenciada en Psicología, y Nadia Tamayo, la trabajadora social. Este expediente que estaban armando era eso, era la denuncia en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la directora del CPI, Laura Alejandra Cepeda. ¿Todo esto por qué? Porque yo fui a denunciar un centro de primera infancia. ¿Pero qué pasa? Yo seguí averiguando, porque en estos 5 años que estoy con esto, estoy todos los días averiguando, preguntando, buscando información. Esta buena mujer, Laura Alejandra Cepeda, no solo tiene esos negocios de los ONG en los centros de primera infancia, sino que también tiene negocios en el gobierno de la ciudad, durante el gobierno de Larreta, con el rabino Bergman y otros más. O sea que... ¿En qué negocios tiene? ¿En qué otros nichos está contratada? Yo mandé mi denuncia por mi hija a tan mail enviado a periodistas y a un montón de lugares, y mandé a un portal de noticias, Total News, y ahí averiguaron que esta Laura Alejandra Cepeda tenía unos negocios de ONGs con este rabino Bergman, por eso era directora en 2 centros de primera infancia. Pero se ve que le generó malestar mi denuncia, porque imagínate, si ella tenía negocios de varios centros de primera infancia y se los denuncian por irregularidades, iba a perder su... Ahora, qué loco, ¿no? Porque una persona adulta denuncia, adulta denuncia que la madre de una criatura le dijo boluda, no sé, con esa cara de boluda supuestamente, y eso significa que pueden ir a quitarte a tu hija, digamos. Eso si tenés contacto,
Si tenés contactos en el gobierno de la ciudad, sí, como tenía o tiene ella, sí. Claro. Porque si voy yo, soy una ciudadana más. Pero si ella evidentemente tiene contactos, porque para que hacer la denuncia en el Consejo de Niños y que estas dos profesionales de mi comuna intervengan y hagan eso para callarme, sí. Porque además a M, desde que la retiraron de este jardín público, sí. La sacaron de jurisprudencia, o sea, acá en Buenos Aires está lo que es lo que es la capital federal donde vivo yo, y lo que le decimos provincia, que digamos de jurisdicción, no de jurisprudencia. La cambiaron de jurisdicción. Sí, la sacaron de capital y la llevaron a provincia. Lo que hacen es sacarte a tu hija, no solamente sacártela de tu protección, de tu hogar, sino además la cambian de jurisdicción. O sea, sí, algo como lejos para que vos no puedas visitarla, digamos, ¿no? Qué raro, ¿no? Porque la revinculación, no es raro porque esto sucede habitualmente, pero... Sucede mucho que en Argentina. No, y en España también, ¿eh? En muchos lugares mandan a los chicos a 400 kilómetros de distancia donde están los padres. Sí, yo sé que está pasando mucho en España y va bajando por México, Chile, está llegando aquí a la Argentina. Acá tienen un modus operandi que es, para todos los casos es el mismo. Arman un expediente donde vos supuestamente no podés maternar, se encargan de a la criatura, al niño o a la niña, llevarlo lo más lejos posible a otra provincia u otra jurisdicción, lo más lejos posible, y ponen una restricción de acercamiento. Empiezan a ver empiezan a hacer todo lo posible para entorpecer, para que vos te canses, para que tires la toalla, como decimos acá en Argentina. Sí. Te ponen todas las trabas posibles para que vos puedas iniciar la revinculación, ni te digo la restitución. No te dejan ver al niño, te dicen que no podés maternar. Yo en ese entonces estaba embarazada, bueno, esto fue en julio de 2019. Nace mi segunda hija en diciembre de 2019. Tuve cesárea y la pasé pésimamente mal durante esos meses hasta el día de la cesárea, porque imagínate, para los que estén viendo y son madres, imagínate el dolor de no poder ver un hijo y encima tener otro en el vientre, ir a tenerlo. Yo entré al quirófano temblando, que me acuerdo que me abrazó la médica, dijo, no, quédate tranquila, yo hice muchas cesáreas, ya tengo mucha experiencia, yo soy la jefa del quirófano. Yo temblaba y lloraba. Bueno, me hicieron cesárea, tuve la segunda y sigo teniendo la segunda. Y bueno, y acá estoy, sigo reclamando justicia por la primera. Una cosa que yo tenía entendido que tienen que hacer, no sé si lo hacen en todos los casos, pero que tienen que hacer, cuando hay estas señales de alarma de que algún niño está sufriendo algún tipo de vulnerabilidad en su hogar, es va el servicio social o las trabajadoras sociales, como decimos acá en Argentina, al hogar, empiezan a hacer visitas. Sí. Para ver cómo está el hogar, cómo se compone, cómo es la casa, cómo está el niño, si tiene toda la atención médica, dónde viven, todo. Hacen un seguimiento de unos 6 meses, creo. Eso es lo que te iba a decir, es una medida de abrigo por 6 meses. Sí, medida de abrigo, gracias. Hacen una medida de abrigo durante 6 meses y en esos 6 meses hacen un seguimiento exhaustivo. Claro. Van al hogar, ven a los niños, ven cómo está el niño, ven si el niño va al colegio, si el niño lo atiende el pediatra, si recibe todos los controles. Si van al hogar y ven que el hogar no está en condiciones o que el niño vive mal o que los padres realmente no pueden maternar, ahí sí toman una medida de protección, una medida cautelar. Y lo sacan al niño del hogar, lo llevan a un resguardo, todo. En realidad se supone que hay una medida de abrigo que es que durante esos primeros 6 meses el equipo interdisciplinario que interviene en ese caso tiene que evaluar la situación para ver qué es lo que está pasando. ¿Por qué se tuvo que separar a esa criatura del hogar? Y se tiene que trabajar exhaustivamente en hacer las pericias sobre los niños, hacer pericias sobre los padres, hacer pericias inclusive sobre la familia extendida, familia extensa. Digamos, hay un montón de cosas que tienen que hacer para que cuando sean los 6 meses y un día, el juez diga, bueno, listo, se terminaron estos 6 meses, se determina tal cosa, de acuerdo a las evidencias que se han presentado, se determina que
¿esta medida continúa adelante o no continúa adelante? ¿Se da en adopción a esa criatura o no se da en adopción? ¿O se empieza con una revinculación porque hubo alguna situación de violencia en el medio, pero las pericias psicológicas dicen que con tratamiento psicológico para la madre o para el padre puede funcionar bien? Digamos, hay un montón de cosas, un abanico de cosas que pueden suceder en el medio, y lo que increíblemente pasa es que por lo general el mundo está perdiendo la capacidad, los seres humanos estamos perdiendo la capacidad de ser padres, porque para los servicios sociales prácticamente ya nadie tiene esa capacidad intacta de ser madre o de ser padre. Sí. Esa palabra yo la vine a conocer en el expediente. En el expediente yo me enteré de que no puedo maternar. Sí, esa palabra que se repite permanentemente, maternar. Maternar, no sé. Yo nunca la había escuchado. Yo en mi vida había escuchado maternar. Bueno, yo me vengo a enterar en el expediente que no puedo maternar sobre mi hija M, porque sí, porque lo dicen las trabajadoras de la Defensoría Zonal de Nicomún. Esta persona, María Buschioso, la licenciada en psicología, Nadia Tamayo, la trabajadora social, y la abogada, la letrada, que impulsa el caso y que impulsó el caso todo este tiempo, porque mi hija no tiene abogado del niño. Sí. La abogada que la representa, digamos, una especie de abogada del niño, la abogada que la representa, y la abogada que pidió el estado de adoptabilidad para ella y que pidió que la saquen, que se apropien de ella, la saquen del jardín, fue la misma letrada del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Isabel Muscolo. Ah, qué bien. Sí, la letrada del Consejo de Niños es la que pidió el estado de adoptabilidad, la que dice que yo no puedo maternar, la que representa a mi hija, la que pide un nuevo hogar para mi hija. Ahora yo te pregunto, ¿qué medidas se tomaron en el expediente? Digamos, ¿se hicieron pericias sobre tu hija? ¿Se hicieron pericias sobre vos? No, mi hija fue secuestrada, apropiada por el Estado en agosto del 2019. En diciembre nace mi segunda hija. En marzo del 2020 empezó la pandemia. Uh-huh. Esto hizo que todo sea muy lento, porque al no haber juzgado... Imagínate qué conveniente que fue toda esa pandemia y todo ese encierro para tantas cosas que se pudieron hacer en absoluto silencio. A mi hija la apropian en agosto del 2019, uh-huh, y le hace una entrevista vía Zoom la jueza del juzgado, que es una jueza subrogante, uh-huh, se llama Lucila Califano, hace casi 10 años que está subrogando ese juzgado. Entre paréntesis, también es una cosa rara porque un juez, que antes ella era secretaria, porque me puso a ver expedientes más viejos, antes ella era secretaria y pasó a ser jueza subrogante. Un juez no puede subrogar un juzgado tantos años, tendría que quedar fija o hacer un sorteo y poner otro juez. Claro. Pero bueno, entre paréntesis. Sí. A fines de 2021 le hizo una entrevista a esta jueza subrogante, Lucila Califano, el indefensor de menores, Marcelo Jalil, Liliana Yurman, que es una especie de tutora, defensora de menores, o indefensora, como digo yo, y la gente del hogar, del orfanato, donde está mi hija mayor M. Sí. Yo no tuve acceso a la entrevista, no pude participar de la entrevista con mi letrado, y tampoco se me informó que se habló durante la entrevista. O sea que yo pasé a hacer nada, no podía participar, no me podía enterar, nada. Me enteré después de que pasó. Pero imagínate que desde agosto de 2019 hasta fines de 2021 pasó un año y medio, más o menos. Sí. Un año y medio donde mi hija M estaba en un hogar, sola, con gente que ella no conocía, con otros niños. Seguramente le deben haber dicho que su mamá murió, que su mamá no la quería, que su mamá la cambió por otra persona. Uh-huh. Le empezó a recibir tratamiento de una psicóloga ahí dentro de este hogar, que uno de los entes que intervino en este expediente indicó que no podía estar recibiendo tratamiento psicológico porque era contraproducente para su situación. Sí. De todas maneras, el hogar le siguió dando asistencia psicológica con una psicóloga de ahí dentro del hogar. Uh-huh. Bueno, le empezaron a aplicar las
vacunas, la empezaron a mandar a un colegio, y todo esto con la abogada del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, o Servicio Social, esta doctora Isabel Muscolo, pidiendo el estado de adoptabilidad para mi hija mayor, M. O sea que esto refuerza una vez más esto que siempre hablamos, sobre que los niños, muchos hogares de niños, que dicho sea de paso, algunos niños los necesitan, pero para muchos otros que no los necesitan son un gran negocio para el Estado. No solamente hacen un negocio porque cobran un subsidio esos hogares por cada uno de esos chicos que tienen ahí dentro del hogar, sino que además tienen convenios con laboratorios para utilizar esos chicos como conejito de indias, con esos productos biológicos que tienen en su vitrina. Por eso esto que vos me contás, que a tu hija sin tu consentimiento le aplicaron 5 dosis de un inóculo experimental que está en fase experimental, es gravísimo. Yo me enteré durante el expediente, cuando seguía luchando con un abogado público, de una defensoría pública para poder tener la revinculación y la restitución. El hogar donde está apropiada mi hija, donde está ahí secuestrada, subió un informe diciendo que le iban a aplicar vacuna contra el COVID. Digamos inóculo, así después podemos subir la entrevista a YouTube y no nos la censuran. Bueno, yo me entero durante el expediente con este abogado público que yo tenía, este abogado gratuito, que a mi hija la quieren inocular con una de estas experimentos. Con estos experimentos. Entonces, con mi abogado, con este defensor público, yo le pido que no inocular a mi hija. Por supuesto, la jueza, a todos los pedidos que yo hacía con mi abogado, ni siquiera le respondían. No es que decían, no lugar, no corresponde, no señora, por tal cosa. No, ni me respondían. O sea, yo en un momento se lo dije al abogado, pero yo soy invisible, o sea, que yo hablo y no, ¿por qué todo lo que pedimos, nada de lo que yo pido me lo dan? O sea, porque recordamos que la patria potestad sigue siendo de la madre y del padre, digamos, sigue siendo de los padres. Parece que la patria potestad la perdés, porque una vez que pasa esto, porque yo todo lo que pedía me lo negaban. Bueno, me entero de esto, de que el hogar donde estaba iban a ir a inocular ahí gente, enfermeros, a los niños. Pero ponía a cualquiera y no necesariamente eran enfermeros, y esto ya lo sabemos. Yo de todo esto me entero porque en todos estos años que yo estoy con esto, pregunté a otras mamás, averigüé, pregunté en un lado, en el otro, entonces vas recopilando información, y cuando ya pasa que otras mamás te dicen exactamente lo mismo que vos te está pasando y que te dijeron más, entonces no es casualidad, es causalidad. De otras cosas que me entero, por hablar con una asesora de una diputada, sin dar nombre, de otra de las cosas que me entero es que los hogares de niños reciben plata del Estado, un importe bastante importante, valga la redundancia. ¿Ese dato cuándo te lo dieron? ¿Ahora? Para saber si con la inflación lo ajustaron, ¿no? Pues ese dato me lo dieron en el 2021-22. Deben estar recibiendo mucho más. En ese momento, ¿cuánto estaban recibiendo? Hasta el 2019 recibían 1 millón, 1,5 millones por cada niño que tenían ellos ahí. ¡Wow! ¡Qué negocio! ¿No? Claro, ¿cómo no vas a abrir una ONG? Los hogares de niños reciben por cada niño que tienen ahí internado 1 millón, 1,5 millones hasta el 2019. Los centros de primera infancia recibían plata, pero no del Estado, sino del Ministerio de Desarrollo, y ellos recibían plata de ahí. Sí. A mí me llama la atención esto de que reciban plata del Estado los hogares de niños, porque si vos entras a ver páginas, o sea, vos ponés hogares de niños, cualquiera que vos quieras ingresar y ver, todos piden donaciones, o sea, piden donaciones a través de CBU, piden donaciones de mercadería, de ropa, de calzado. Entonces, pero si cobraban en ese entonces 1 millón, 1,5 millones, estarán cobrando que 2 millones ahora, 2,5 millones. Yo creo que nadie necesita tanto dinero para criar, digamos, con lo básico a un hijo. O sea, con eso uno podría criar a un hijo en el colegio más caro de todo el país, y darle todos los gustos, no sé.
Y estaría bueno saber qué hacen con ese dinero que reciben del Estado, de los hogares de niños. Porque si piden donaciones de dinero a través de SBU y piden donaciones de mercadería, de ropa y de calzado, juguetes, ¿para qué hacen con la plata que le envía el Estado? Sí. Bueno, pasaron 5 años. ¿Qué pasó en esos 5 años? Porque se supone que después de los 6 meses y un día, la medida de abrigo termina y el juez tiene que tomar una decisión. ¿Qué pasó con tu hija al día de hoy? ¿Cuál es la situación de tu hija al día de hoy? La situación legal. La jueza subrogante del juzgado a todos los pedidos que yo hacía no daba lugar, o sea, ni siquiera me lo respondía. Sí. Lo que sí respondían era los pedidos de la abogada del Consejo de Niños, la doctora Isabel Muscolo, a poner a mi hija M en estado de adoptabilidad. Entonces, mi hija, cuando se terminaba esta medida de abrigo, lo iban renovando. Entonces interín llevaron a mi hija a un centro de salud mental para que la vea un psicólogo y haga un informe pidiendo que a M la pongan en estado de adoptabilidad. Y en otra oportunidad, unos meses después, también una operadora de este hogar llevó a mi hija a un centro de salud mental, un hospital, para que la vea un psiquiatra y un psicólogo. Presentaron un escrito que supuestamente, en teoría, según ellos afirmaban que ese escrito era de puño y letra de mi hija, que mi hija para ese entonces no tenía ni 6 años, no sabía, no podía escribir con esa letra tan clara. Sí. Esa era letra de un adulto. Habían hecho un escrito con corazoncitos y un pequeño relato donde decía: señora jueza, soy M, quiero una familia, un hogar, con mamá, abuela, primos, perros, mascotas, qué sé yo. Y lo presentaron en el expediente. Yo pedí la revinculación, fui a un psicólogo como ellas me pidieron, porque encima tenés que ir a un psicólogo que ellas te indican a cuál tenés que ir, y ellas te hacen un turno. Claro, cuando vos vas todo inocente, cuando vos llegás ya le comentaron de que vos a tu hija te la habían sacado porque ellas decían que no podían maternar. Entonces el psicólogo, cuando te ve, ya con las referencias que te dicen estas personas, ya no hace después un informe. Sí. No, la asistente social, la psicóloga, la psicopedagoga, no sé, todos los que participan ahí, quienes están en condiciones de pasar una prueba psicológica donde diga que están aptos para el trabajo que hacen. Quisiera saber la declaración jurada de bienes o de ganancias personales, por ejemplo, de cada una de estas personas. Yo tenía un abogado público, estuve, la verdad, te voy a ser sincera, pésimamente mal representada por un abogado de la Defensoría Pública Oficial, Marcelo Gaeta, que ya a varias mamás le hizo lo mismo. Mirá. Pésimamente mal representada, escritos que se presentaron vencieron, no nos respondieron en tiempo y forma. Es parte del mismo mecanismo, quiero que lo sepan. Esto de dejar vencer los plazos es parte del mismo mecanismo, no es torpeza, es un mecanismo. No, lo hacen a propósito, hacen a propósito. Sí. Dejó vencer varios escritos, o sea, no pidió. Yo había conseguido un psicólogo en un centro de salud, no le pidió un informe, supuestamente me dijo que lo había llamado y que no le respondía, o que le envió un mail y que no le respondía. No, lo hacen a propósito, no es un... Sí. Porque todo esto, permitime decir una cosa, todo esto es una mafia, y ellos están muy bien organizados. Sí. Yo hago denunciando esto y me pasó que no me crean, o que me parezca exagerada, o que la gente por miedo huya y te bloquee y no te quiera hablar más, o no quiera tener más contacto con vos. Pero realmente hay muchas personas que está pasando lo mismo, y a muchos les da miedo denunciar. Miedo, vergüenza, miedo porque puedan tener represalia, miedo que de hecho a mí me han llamado una persona a decirme que la corte con los posteos por Instagram y con arrobar a todo el mundo. Una persona del entorno de Cintia Botón. Porque yo empecé a robar a todo el mundo. En Instagram arrobaba a Cintia, a Horacio Larreta, a todos los que estaban con ellos, a la novia, a todo el mundo. Claro, obviamente una desesperación como haría cualquier madre o cualquier padre.
Pero uno tiene derecho a hacerlo, si no quieren que lo hagas, te tienen que bloquear y listo, no amenazarte ni pedirte que no lo hagas. Y bueno, pero viste que les molesta. No quiere. Y todavía hay gente que no está muy al tanto de toda esta mafia de la apropiación de niños, de la trata de personas, que se divide en tres: la trata de personas, la apropiación de niños, la venta de órganos y la PEDO. Sí, claro. No lo voy a decir para que no lo censuren. Pues también ellos se meten siempre con personas vulnerables. Primero, te marcan, como vos bien me dijiste, y yo me caí un montón de tiempo después, pero en darme cuenta, pero ellos lo primero que hacen es marcarte. Si es una mujer que está sola, que no tiene pareja, que no tiene recursos, o una familia, digamos, atrás que la apoye, es un blanco fácil. Sí. Tiene una hija, está sola, no puede pagar un abogado, no tiene un entorno, listo, es un blanco fácil. Lo más probable es que el que regule a todos estos organismos sea UNICEF, capaz, digamos. Que tenga... Que tampoco... Mira, me diste pie para mencionar eso también. Sí. Si están viendo esto, huyan de cualquier organismo, cualquier señora dulce con ojos claros, cualquier fundación que salgan por todos lados a decir que nosotros somos de la ala negra y nos preocupa, nada, sí, a nadie les interesa. Todos están todos en el mismo... Exactamente. El mismo meneo, como dicen en el Caribe. No les interesa. Yo, en estos 5 años, le he pedido ayuda a todos los que me cruzaron. Nadie te da bolilla. Sí. No, es una mafia muy grande y no puedo decir contra organismos tan grandes como son UNICEF, la ONU, esos, UNESCO, y bueno, y podemos seguir nombrando un montón de fundaciones y ONGs acá, de las que la misma gente está empezando a hablar, lamentablemente a través del caso Logan. Mucha gente empezó a hablar y empezó a contar sus experiencias con distintas fundaciones. Una de ellas es de una religiosa muy famosa. Todos los que por lo menos han comentado exactamente las mismas experiencias en esta fundación. O casualidad, a todos se les vencieron los plazos a través de la ayuda que les prestaba la fundación. También hay abogados que trabajan en la fundación y que a su vez son abogados del niño, trabajan para el Estado. Entonces dicen que ayudan a las familias, pero por otro lado firman el pase al estado de adoptabilidad, o por lo menos la solicitud para que esos chicos sean puestos en adopción. Hay tela para cortar, muchísima, pero lo que quiero que quede claro en esta charla que estamos teniendo es que hay un mecanismo que, más allá de las particularidades de cada caso, siempre digo lo mismo: si una familia, y familia entiéndase el formato que sea, digamos, mamá sola con la hija, papá solo con su hijo, mamá y papá con sus hijos, abuelos criando a sus hijos, digamos, sea el formato que sea, si están pasando por una situación en la que el Estado tiene las herramientas y los recursos para ayudarlo, tiene que hacerlo. ¿Ayudarlo es sacarle los hijos? No es sacarle los hijos el primer recurso. Y con esto quiero, para ir cerrando esta charla, quiero dejar algo muy claro. Hay situaciones, como fue con Lucio Dupuy, con Zoe Rodríguez y con un montón de niños que terminaron asesinados en manos de sus propios progenitores, que no son casualidad, que según el análisis que yo hago, son casos en donde han permitido que esos niños regresen al cuidado de sus padres, ya sea de su padre o de su madre, sabiendo cuál iba a ser el final. ¿Y por qué digo esto? Porque de esta manera queda habilitado el Estado socialmente para que cuando le secuestran el hijo a una persona, a una familia, ese secuestro institucional sea bien visto por la familia y digan: qué suerte que intervinieron para que no terminen como Lucio, como Zoe. Claro, y nadie pregunta nada. Después te lo dicen, por algo te lo sacaron. Vos debes por algo te lo sacaron, la famosa frase, por algo se lo habrán sacado. Claro. Entonces, lamentablemente, estos niños que son puestos en sacrificio y expuestos en esta vidriera, en esta vitrina social, mirá el final que tuvieron. Sí, tuvieron este final porque lo empujaron desde el mismo Estado. Y no por inoperancia. No por inoperancia. Lo hacen a propósito. Lo hacen a propósito. Este es el análisis que yo hago.
Pero no puede ser que todas las mamás que nos contactamos con vos te contemos todas exactamente lo mismo. Exacto. La misma procedimiento, los mismos pasos. Sea de Capital, sea de Formosa, sea de Corrientes, sea de Bariloche, de cualquiera de los lugares. A ver, todos con la misma, todos los mismos mecanismos. Digo que hay familias que realmente necesitan una ayuda psicológica, porque hay casos en donde increíblemente el juez que interviene hace hasta lo imposible por querer revincular a un niño con ese padre o esa madre que han abusado sexualmente de sus hijos y que está comprobado en el expediente que fueron abusados sexualmente por alguno de sus progenitores. Y aún así insisten increíblemente por revincular a esos niños con sus padres. Ahora, claro, cuando no está demostrado nada de todo esto en un expediente y que simplemente está firmado por un psicólogo, un asistente social, dice, no, esta mujer no puede maternar, esto que dice, no puede maternar, y ahí queda todo, no hay en el expediente un solo intento reflejado de que han hecho valga la redundancia, un intento de revinculación entre ese hijo y esos padres. No, porque además de que yo no tengo ningún informe de ningún psicólogo de que yo no puedo maternar o que tenga problemas mentales, de alcohol, de drogas, de lo que sea, no me permitieron ninguna visita con mi hija, como para que digan, bueno, fue a visitar a la hija no la quiere ver, la hija se asustó, no, nada. O sea, es la palabra de ellos contra la mía. Ellas dicen que yo no puedo maternar, es palabra sagrada para el juzgado. Y en 5 años nunca más la viste. No me permiten eso, pusieron la restricción de acercamiento, yo no iba a ir hasta allá a plantarme en la puerta del hogar, porque si tengo restricción de acercamiento, me mandan a la policía, voy presa y quedo peor aún. Y después es mentira de que te piden familia extendida, quisieron buscar la familia extendida y no la pudieron encontrar. Mentira, porque yo tengo familiares en otras provincias, no los han contactado, no piden la familia extendida. Ellos directamente quieren poner al niño en estado de adoptabilidad porque las profesionales del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, o sea, el servicio social, está para eso, cobran para eso, el niño va a un hogar, está en el hogar una cantidad determinada de tiempo, el hogar cobra, el servicio social cobra por captar estos niños, bueno, eso así es un negocio. Es un negocio, es un genocidio viviente. Como es un negocio con los más vulnerables. Es un negocio con los más vulnerables, con niños, porque mi hija por suerte tenía 4, pero hay niños que se lo han sacado a los meses, y esos niños no tienen recuerdo. O sea, mi hija tenía 4 y vivimos varias cosas, pero los chicos que eran más chiquititos, que eran bebés, ¿qué recuerdo tenían del padre o de la madre? Las primeras nociones es adentro de ese hogar con gente desconocida y con otros niños más. Una suplantación de identidad. Es una apropiación ilegal de la... Sí, es una apropiación ilegal porque no se puede disponer el Estado. Tus hijos no son hijos del Estado, son hijos tuyos. O sea, que el Estado después quiera hacer negocio con eso, va por otra vía. Sí, pero que lo sepan, que más allá del DNI que nos marca y es como una especie de código de barra y somos un producto que pone el Estado en una estantería, más allá de eso no quiere decir que nosotros vayamos a entregar a los niños al Estado. No, señor, de ninguna manera. Los niños son de sus familias y si la familia tiene algún problema, el Estado tiene que poner todas las herramientas necesarias para que esa familia pueda solucionar los problemas que tengan que solucionar. Sea una adicción, sea sea una situación económica desfavorable, lo que sea que se pueda solucionar. Y en vez de poner 1,5 millones, 2 millones de pesos por mes para hacer todo este negocio con los chicos, con muchísimo menos dinero, pueden poner un tutor que pase por el hogar de esas familias, inclusive todos los días, si quisieran, para verificar el estado de esa criatura, para ver el estado de esos padres. Digamos, mecanismos hay un montón, solamente falta voluntad política para reconocer que están haciendo un negocio con los niños y la política de detenerlo, este negocio. Así que la voluntad de las personas que no están viviendo lo que yo vivo, abran los ojos y vean más allá de, a esta loca le sacaron el hijo, por algo se lo habrán sacado. Hay un gran negocio detrás de esto. No somos seres descartables, Para cada padre, su hijo es único y no pueden meterse en ese derecho. No pueden cortar ese vínculo entre un padre y un hijo
y no son quienes para decidir que esa familia tiene que ser destruida. Salvo que la Agenda 2030 tenga como objetivo destruir a cada una de las familias que más pueda. Claro. A mi hija, a mi hija le arruinaron la infancia, porque imagínate que tenía 4 años cuando le pasó esto, ya cumplió 9 este año. Yo nunca jamás, ni un día desde que pasó esto, nunca jamás, desde que me levanté hasta que me acosté, estuve averiguando, buscando recursos, buscando ayuda, tratando de exponer esto, y no se te da la oportunidad de ver a tu hijo, porque el negocio para ellos es más grande. Después, por más que pongas un abogado público, o sea, un abogado del Estado gratuito o un abogado privado, es lo mismo, porque entorpecen todo y no te dejan la revinculación. Para cerrar, vamos. Quiero un mensaje para todas esas personas que intervienen en el secuestro de tu hija y un mensaje para tu hija, que en algún momento lo va a ver. A las personas que se apropiaron de mi hija, los que le quiero decir, y los que le quiero recordar, es que ustedes, señora jueza subrogante, Lucila Califano, el señor defensor de menores, Marcelo Gustavo Jalil, la letrada Isabel Muscolo, María Buchazo, licenciada en psicología, y Nadia Tamayo, ustedes son madres, ustedes son hermanas y ustedes son hijas. Y a ustedes no les gustaría que le hagan lo mismo, que las descarten, que las callen y que las silencien. Y el día de mañana, mi hija, sus hijas, sus hermanas y sus sobrinos van a vivir en comunidad, van a vivir en el mismo mundo y en el mismo país que le estamos dejando a mi hija y a todos los niños que están judicializados y que están en un hogar. Eso le quiero decir a los que intervienen. Son todos padres, hijos y hermanos. Mi hija el día de mañana se va a tener que incorporar a una sociedad que estamos dejando. Y a mi hija, déjame decirle que ni uno de estos días que nos separaron, ni uno de estos 5 años que hace que no nos podemos ver, dejé de pensar en vos y dejé de luchar para recuperarnos. No creas en nada de lo que te dicen, porque mamá no te dejó de querer y no te dejó de amar. Tu hermanita y yo te vamos a recuperar algún día. Y algún día se va a hacer justicia y algún día se va a parar esta trata de personas. Pero no creas en nada de lo que te dicen, porque yo todas las noches y todos los días pienso en vos. Y se va a hacer justicia, se va a hacer justicia. No me importa quedarme sola, no me importa que me traten de loca, no me importa luchar contra que me amenacen, nada. Yo voy a seguir exponiendo esto y algún día, cuando Dios los disponga, nos vamos a volver a encontrar y nos vamos a dar un beso y un abrazo. Así que, por M y por todos los niños que están siendo vulnerados, es mi lucha. Inclusive por tu segunda hija, a la que también está vulnerando sus derechos. También se está vulnerando porque mi segunda hija tiene derecho a conocer a su hermana. Exacto. Porque supuestamente la ley 26.061 dice que tienen derecho los niños a estar con su familia biológica. Bueno, acá está la familia biológica de M, su hermana y yo, y no nos están permitiendo. Exacto. Así que bueno, esta lucha es por todos ellos. Porque en esta sociedad van a tener que vivir también tus hijas. Y no van a tener que vivir de que no les pase lo mismo que le acaba de... ¿Qué sociedad estamos dejando? Yamila, no tengo palabras para darte de consuelo, porque no hay consuelo cuando secuestran a un hijo. Vamos a difundir tu caso por todos lados. No queremos que a tu hija M la den en adopción, como ya está planteado, porque tu hija M tiene a su mamá y tiene a su familia que la está esperando. Sí, así que exhortamos a quienes están participando en este proceso, a la jueza, por sobre todas las cosas, a que haga su trabajo como corresponde, que lo haga bien, porque en el medio está la vida de una criatura, de su hermana y de su mamá. Así que gracias por haber estado acá hoy con nosotros, Yamila. Te abrazo con todo mi corazón. Las cosas, por muy, muy negras que se vean, siempre pueden mejorar. Y en ese sentido tenemos que trabajar. No nos vamos a rendir, ni con M, ni con ningún otro niño que esté siendo apropiado por el Estado. Hay que seguir visibilizando. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Te mando un beso enorme. Un abrazo. Gracias.